Muy bien. Por favor, abran la poderosa a Mateo capítulo 7. Les quiero recordar que seguimos en oración, en nuestras oraciones comunales. Estamos en Mateo 7, versículo 13 al 23. Matthew chapter 7, verse 13 to 23. This is going to be part one of two parts that concludes the study of the Sermon of the Mount. Esta va a ser la primera parte de dos partes que concluye el sermón de el monte. Otra vez vamos a escuchar quizás un pasaje muy familiar, pero posiblemente lo vamos a escuchar y aprender de una perspectiva un poco más en su contexto de Mateo. So perhaps again we'll read a passage that is very familiar to us, but perhaps we'll be able to listen to it in a new, unique way within the context of the scripture. Amen. Amen. Entonces estamos de nuevo en esta narrativa, en este sermón donde Jesús está sentado en la montaña. Vamos a escuchar este pasaje, vamos a leer esta sección. Versículo 13 al 28 es la conclusión, pero solo vamos a leer 13 al 23. ¿Muy bien? ¿Listos? ¿Listas? Mateo 7, versículo 13. Matthew 7, verse 13. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Vamos a leerlo en inglés también. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Es muy común en la enseñanza judía enseñarnos a través de contrastes. Continuamente en el Antiguo Testamento, los salmos, los profetas, incluso toda la ley nos da desde el principio opciones. Y para entender nuestras opciones nos da dos imágenes. Es una invitación a que podamos elegir. Y esta es una de 4 imágenes que nos va a dar Jesús. And it's very common in Jewish teaching, right, to give us two things that contrast, two options. And all throughout the Old Testament, we see God presenting these options to his people. Choose life or choose the path of destruction, and so on. The prophets, the psalm. And so when we look at two contrasting things, it helps us understand and clarify things for us and calls us to a choice. So esta es la primera. ¿Listos para la segunda? Number 2. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se cortará y se arrojará al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, and a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Y ahora, otra imagen de contrastes.
Vamos a leer la tercera. Let's read the third contrast. No todo el que dice, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. La cuarta será para la próxima semana, donde hay 2 constructores. Vamos a leer ese pasaje en inglés, el que acabamos de leer en español. So this is the third example of the contrast. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, didn't we not prophesy in your name and drive out demons and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. And the fourth one is 2 builders, which we'll do next week. Wow. Qué intenso este pasaje. Y es más intenso cuando lo leemos fuera del contexto. Pero ¿cuál es el contexto? Está el sermón del monte. Jesús nos viene enseñando una gran narrativa, diciéndonos dichosos los que tienen este tipo de postura, este tipo de corazón. Después nos dice sobre que Él viene a cumplir la ley. Nos llama a ser luz y sal. Nos invita a recordar que debemos orar y ayunar y ser generosos y no hacer cosas simplemente para tomar crédito o posición o estatus o ser reconocido o reconocida, porque Él está formando una comunidad en contraste al sistema del templo y al sistema de la sinagoga. Él está hablando directamente ¿a quién? A sus discípulos. Si recuerdas el capítulo 5, ¿a quién le está enseñando? A sus discípulos. Pero ¿quién está también ahí? La multitud. Pero la audiencia de Jesús son ¿quién? Los que han decidido seguirlo. Y eso nos ayuda a orientar un poco este pasaje, porque es fácil leer este pasaje y pensar en quién no. ¿Quién está en el camino equivocado? Pero este es un llamado de Jesús a los que han elegido seguirlo, que tengan mucho cuidado, pero más que todo, que tomen decisiones. ¿Y cuál es la primera decisión? La primera invitación, entren. Es decir, ya escucharon todo este mensaje, ya escucharon mi enseñanza, ahora es tiempo de ponerla en práctica. ¿Y qué dice? Entren. Es decir, que tenemos una opción. Sí. O puedes entrar a este camino estrecho, a esta puerta estrecha, o quedarte en este espacio grande y vivir para ti mismo. Muy bien. Entonces, el primer llamado es entra. Entra a este camino. Y después en el camino, ¿qué dice? Si vas en el camino, vas a encontrar guías. Y ten mucho cuidado, porque en ese camino, en el camino estrecho, sí, en el camino estrecho, vas a encontrar guías que son guías falsos. No vas a encontrar estos guías en el camino espacioso. Vas a encontrar estos guías en el camino estrecho. Es ahí donde vas a escuchar muchísimas interpretaciones, muchísimas estructuras, muchísimas doctrinas. Es ahí que vas a enseñar. Pero en realidad esos profetas falsos no son de mi comunidad, porque las ovejas son de mi comunidad, los lobos no. So, ten cuidado en ese camino. ¿Sí ves la progresión? Sí. Y ya cuando vas en el camino y sabes de estos
profetas, ahora ten mucho cuidado con qué, con tu identidad. Porque vemos un contraste de dos discípulos. Uno que hace cosas para Dios, que hace cosas por Dios, pero no tienen una relación con Dios. Y su identidad es lo que hacen, su identidad no es en relación con Dios. Y para la próxima semana vamos a ver la conclusión del sermón que dice, tú elige cómo quieres construir. Muy bien. Entonces noten esa progresión. Y todo lo que está enseñando Jesús en estas cuatro, por ahorita hoy, estas tres constantes, lo vamos a ver en el resto de la historia. En el resto de Mateo, en el resto del Evangelio de Mateo, donde hay dos caminos. Donde hay profetas, donde hay dos árboles, donde hay frutos. En el resto de Mateo, donde va a haber dos enseñanzas diferentes. Muy bien. And so one of the things we should note as we read this, one, it's in the context of the Sermon on the Mount, but two, you should see the flow of it. The first thing Jesus says is enter. And calls us to a choice. There's the narrow road and the wide road. Right? And there's an intentional entering of this narrow road. And what happens on this narrow road? Well, you're going to have false guides on this narrow road. The false guides are not in the wide road. Why would they be there? The false guides are actually on the narrow road. Because we will hear all kinds of doctrines, interpretations, and different things about God. And so Jesus is saying, hey, you're entering this narrow road. Well, on this narrow road, you're going to have all kinds of trees and fruits and things offered to you. And the third example is the contrast between two kinds of disciples. And you see the identity. Some have over-identified with what they do for God. Your worth is what you do. Heroes, but no relationship with God. So they've over-identified with what they do in the religious activity rather than their relationship with God. So do you see the progress through all this? You enter the narrow road, great. The false prophets on the right. No, the false prophets are in the narrow road. And in the narrow road, be careful that you don't over-identify with what you're doing because you're so different than everybody else and you're better. No, you're called to be genuine. And then later is how are you going to build. You see that? Entonces todos estamos en riesgos de qué? Estamos aquí, entonces estamos en el camino estrecho. Sí. El reto es de que podemos fácilmente creer lo que nos dicen profetas falsos. Yeah. Muy bien. Ahora, profetas falsos. ¡Wow! ¿Qué es eso? Podemos pensar en estos grupos y allá y acá y acá. Hay que hacerlo más práctico. Cuando alguien un líder espiritual requiere y quiere más y más autoridad, esa es una señal de que ese profeta está construyendo su reinado y su imperio. Ningún servidor de Dios, ministro, pastor, debería de pedir más y más y más autoridad. Cuando un líder así quiere más y más autoridad, es una señal de que está construyendo su propio reinado. Amén. Y después nos dice, vas a conocer quién son de acuerdo a su fruto. Ahora, el reto es de que muchas veces es muy conveniente tener a un líder espiritual que sea un falso profeta. Y muchas veces queremos un tipo de liderazgo así. ¿Por qué? Porque él te va a decir qué hacer exactamente. Y te va a dar aseguranza. Estás mal ahorita y ahorita estás bien. Y nosotros, sí, gracias. Porque
Estos tipos de líderes te dicen exactamente cuándo tienes que obedecer a Dios y te recuerdan y están atrás y atrás y atrás y atrás de ti. Y es muy conveniente para nosotros sobredepender de un sistema así. Y por eso Jesús nos dice, ten mucho cuidado en este camino estrecho, porque hay otras presiones, hay otros retos, hay sacrificios, y es muy fácil buscar a un Salvador en una persona, en una iglesia, en una estructura, y no en mí. ¿Sí ves? And so one of the things we should note here about false prophets, right? We can kind of get all like, who's false prophet and all that. That's kind of a loaded thing. But I would say that if we go back to this example of false prophets are actually in the narrow road, I think sometimes we want these kinds of false prophets because they provide structure for us. They tell us what to do. They give us reassurance that we're doing well or we're not doing well. It's almost like they practice your faith for you. They're responsible for you. They're the ones that's supposed to tell you. And so sometimes we want that. Who are the real false prophets in our world today? I don't know. Who are the false prophets in Matthew? The Pharisees and the temple leadership. And what do? More authority and power, and tell everybody what to do. For their sake, create codependency. Those are the false prophets that he's talking about. Entonces, ¿cuáles son los falsos profetas en nuestro mundo? No sé. Pero ¿cuáles son los falsos profetas en el Evangelio de Mateo? Los líderes de la sinagoga, que requieren codependencia y más autoridad. Tú me necesitas a mí. Y mucha gente le encanta de nuevo. ¿Por qué? Porque te da seguridad de que estás bien. O los líderes del templo, que hacen lo mismo. Muy bien. Y dice Jesús, mira, esto es natural. Un árbol que está enfermo no te va a dar buen fruto. Recuerdo los días de mi niñez en México. Y teníamos un árbol de aguacate. Y eran re malos los aguacates. ¿Por qué? Porque estaba enfermo el árbol. Pero ya era un árbol bien grandote. Ya no era manera de cortarlo. ¿Por qué? Porque no querían mis tíos y mis abuelos, ¿no? Porque era tiempo de fútbol. Y siempre comíamos aguacate en la casa, pero nunca de ese árbol. ¿Por qué? Porque estaba enfermo. Al contrario, era bien peligroso porque se caían y te descalabraban. Pero nunca se iba a arreglar ese árbol. ¿Por qué? Porque está enfermo. ¿Qué está diciendo Jesús? Este sistema religioso de la sinagoga, este sistema religioso del templo, está enfermo. No se va a componer. ¿Y qué dicen que hacen con esos árboles? Los cortan y se queman. Y eso nos asusta. A veces pensamos en castigo, infierno, todo eso. No, está hablando de la consecuencia. ¿Por qué se mueren? Porque están enfermos. ¿Los mató Dios? No, estaban enfermos. Y cuando se mueren, ¿para qué sirven? Para leña. ¿Y qué pasa con el templo después? Es destruido. ¿Por qué? Porque estaba un sistema enfermo. Porque dejaron de ser la casa de Dios y le hicieron ¿en qué? En una cueva de ladrones. ¿Sí recuerdas eso? Sí. So, en veces leemos esto y queremos, ¿quién? No, quedémonos en la historia y de ahí nos va a dar discernimiento y entendimiento. Muy bien. Entonces Jesús le está llamando a su audiencia original, entre en este camino estrecho. ¿Qué está diciendo? Síganme. Deja tu sinagoga y tu codependencia. Deja el sistema del templo y su codependencia y sígueme a mí. Y para ellos era arriesgar todo. And so one of the things we should note here is, Jesus really, he's describing the false prophets as the synagogue leadership and the temple leadership. Y después nos da otro ejemplo.
No todo el que dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel día, fíjate lo que va a decir este discípulo. Este es una muy buena persona. Este es alguien que tiene una motivación muy grande por Dios. Dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos a demonios e hicimos ¿qué? Muchos milagros. ¿Quién los hizo? ¿Quién hizo los milagros? Ellos. Es lo que está diciendo. Señor, fíjate todo lo grande que hemos hecho. Y esta persona se ha sobreedificado de hacer cosas por Dios. Yo voy a la iglesia, ¿qué más quieres? Ese tipo de persona. O mi cristianismo más saludable fue cuando alguien me andaba ahí regañando con la chancla espiritual a que me le echara ganas. O cuando estaba súper motivado por culpa, más que por amor. Y ahorita no me siento tan culpable, pero ¿te sientes amado? Entonces, estos hombres, estos discípulos, se han sobreidentificado con sus obras. Interesante que nos dicen, lo hicimos contigo, que es el tema del Evangelio de Mateo, Dios con nosotros. Dice, lo hicimos por ti, porque en su mente Dios era un Dios lejano, distante. Y Jesús dice, no nos conocemos. Y dice, aléjense de mí, hacedores del mal. Y suena como que, malvados. Lo que está diciendo, ustedes no cumplen Torah, la ley. ¿Por qué? Porque lo hacen por sí mismos. ¿Esa fue tu intención? No. Pero todo grupo y todo cristiano tiene este riesgo en el camino estrecho, de sobreidentificarnos con lo que hacemos. Vamos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos, respondemos a los textos, orando por ti. El reto es de cuando dejamos nuestra relación con Dios y ahora tu identidad es lo que haces, no quién eres. Y al final Jesús nos va a decir, ahora que ves todos estos contrastes, ¿tú cómo quieres construir? You know, one of the challenges there in that third example of the contrast is there's two disciples. And one of them, we see here, they have a great resume. If you read it, one, they call Lord, Lord. They call God by the right name. Right? They say all the things that they have said and done. They said, we've even driven out demons in your name and performed many miracles. In the Spanish language, it describes as they're the ones performing the miracles. And this is, again, a great challenge when we are on the narrow road. Yeah. If you're a disciple for years, you're on the narrow road, this is one of the challenges. You can over-identify with what you've done more than your relationship with God. Your Christianity may be very superficial based on what you do, not who you are. Does that make sense? And so we have to be very careful with this. And God says there, I never knew you, away from me, you evildoers, which sounds really harsh. But one of the meanings there is you've broken Torah. You're not in relationship. You're not even in a relationship with community. You're doing your own thing for you, for the thrill. And so we can see these three concepts. And then it leads to the fourth one. What kind of builder are you going to be? Muy bien, entonces vemos estos tres contrastes por ahora. El llamado es, entra a este camino estrecho. Y no significa que los que van en el camino más largo son malvados y mundanos. No, simplemente han elegido no seguir a Dios. Nada de lo que está escrito aquí está hablando a las personas que no han elegido a Dios. Lo que está escrito aquí está escrito a las personas que han elegido a Dios.
Pero de nuevo, en el camino hay muchos riesgos. Ok, ¿cómo vamos a ver todo esto en el Evangelio de Mateo, en el ministerio de Jesús? Jesús mismo va a decidir un camino estrecho o un camino espacioso. Y en el jardín de Getsemaní, Jesús mismo elige entrar al camino estrecho. Y los discípulos van a tener que elegir. Los fariseos van a tener que elegir. De hecho, hay un joven rico que viene corriendo y Jesús va en el camino. Lo encuentra y le dice, ¿qué tengo que hacer para recibir vida eterna? Y va a tener que elegir. Y toma su decisión. Sé cuál ha sido tu decisión, pero ahorita, ¿cuál es tu decisión? Y después Jesús va a ir caminando en el camino a Jerusalén y se va a encontrar con un árbol. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y va hacia el árbol y ¿qué pasa? No tiene fruto. Y Jesús lo condena y ese arbolito, que tenía culpa, se muere. Pero lo que está enseñando, porque lo que pasa después, entra al templo, enseñándonos que el templo es como este árbol que debería dar fruto, debería de proveer, de poder ser la casa de Dios, pero ahora es una cueva de ladrones, tiene mal fruto y se va a acabar. Y años después ese templo es destruido, no por Dios, pero por el sistema romano del cual se había asociado. Muy bien. Y de nuevo, Jesús mismo va a mantener su palabra y no simplemente decir, yo estoy haciendo esto por Dios, pero va a decir, yo soy Dios y lo hago por ustedes. Amén. Vamos a tomar comunión en unos segundos. Amén. Deja doy un repaso aquí. And so, one of the things you'll note from this passage is you'll see the rest of this play out in the ministry and the life of Jesus. Amen. So Jesus will be on a narrow road, and we'll see his prayer in the Garden of Gethsemane. Disciples, all people will have to choose, do we enter the narrow road or not? Have you heard of the rich young ruler? This happens later, and so this is also a preview of what's going to take place. You know, trees and fruit. Jesus is going to be on his way to Jerusalem on the road, narrow road. He's going to be hungry. He approaches a tree and there's no fruit. He condemns the tree because it's signaling the temple system would also be destroyed. And Jesus himself is going to do and embody God's love, not just talk about it. Does that make sense? So everything Jesus is teaching, he's going to embody later. And I think that's one of the beauties of the narrative here. Entonces vemos esta progresión. Hemos entrado, pero tengamos cuidado de no codepender en falsos profetas, en falsas profetas, en gente que viva y haga y enseñe el cristianismo en lugar de nosotros vivirlo. Sí. Y tenemos que cuidar nuestra identidad. Lo que estos hombres no reconocen es que Dios los ama. Lo que ellos hacen es tratar de ganarse quizás el amor de Dios. Pero Jesús dice, no los conozco. ¿Por qué? Porque no han creído que los amo, porque los amo. Lo que hacen son cosas buenas, pero sin relación con Dios. El resto de la enseñanza va a ser un énfasis de tenemos que hacer, no solo creer. Tienes que tomar decisión. So, acciones son muy buenas, pero van dos cosas, ser y hacer. Ellos solo eran hacer. And so actions is very important for Jesus here. In fact, that's the point of the conclusion. It's not just about this knowledge. It's not just about knowing these different things. It's about doing. But in the doing needs to be paired with being. And one of the things these men do not say is that they are loved by God. And they don't embody the theme of Gospel of Matthew, which is God with us. Entonces tengamos mucho cuidado
en este camino. Y primero Dios, y la próxima semana llegamos a la conclusión de este sermón, estudiamos la importancia de tomar decisiones. Amén. Vamos a orar y tomamos comunión. Acompáñenme. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de poder celebrar el Día del Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por llamarnos a entrar a esta puerta estrecha. Ayúdanos a tomar estas decisiones. Danos discernimiento para no crear codependencia, pero ser motivados por tu amor. Queremos ser árboles buenos y saludables, dando fruto para la provisión de otras personas, no solo de nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, a no sobreidentificarnos con lo que hemos hecho. Primero, ayúdanos a creer que somos amados porque nos amas y que la motivación primordial sea el amor que tú tienes por nosotros y que podamos hacer tu voluntad. Te damos gracias, Dios, te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Para cerrar, dos chistes más. ¿Cómo le llamó el vaquero a su hija? ¡Hija! Be here next year. Be here next year. Papá, ¿por qué no tengo un iPhone? Ni un iPad, ni iPod, porque no hay dinero. There we go. And this one, the last one of the worst jokes. This is kind of offensive. This is in English. So, bad things happen when Tina's there. Ezra has a volleyball friend. Me dejan saber si se ofenden. Why do Spanish speakers like to say the word mucho? Why do Spanish speakers like to say the word mucho? Gary, can you drum roll? All right, I'm going to say it again here. Why do Spanish speakers like to say the word mucho? Because it means a lot to them. Feliz Día del Padre, llévense su regalo, tómense una foto, celebren, primero Dios, nos vemos.